la quietud de la noche, su aspecto puede confundiros, pues ya no llevan sombreros de ala ancha, ni copa alta, ni van montadas sobre palos de escoba. Pero hay cosas en la historia que nunca cambian: sus reuniones. Aquí empieza su particular aquelarre. Y ahora, ¿las vais a llamar brujas? Un programa de Marta Envid. Llega la hora y los tambores se oyen de la lejanía, mientras nosotras descalzas avanzamos por nuestro prado en dirección al frondoso bosque. Nada nos detiene, pues nuestros pasos decididos nos llevan a la incandescencia de nuestra lumbre, donde los contenidos que os vamos a ofrecer vienen directos de nuestras mentes brujeriles, llenos de misterios, enigmas y también de misticismo. Pero para ello ya está preparada en nuestra hoguera nuestra compañera Martillo Fontana, cargadita de la mano de Piet Mondrian, un artista de renombre que nos va a sorprender segurísimo. Y Gemma Fontana, bienvenida también, lo hace con la segunda parte del cuento que nos explicó y que nos dejó en ascuas la última vez de la hoguera, que vinimos a la hoguera. Y no podrá faltar pues esa buena dosis de tensión terrorífica que nos encanta en Aquelarre. Así que hoy, además en la sección, ya me he puesto un poco mística, chicas, porque voy a traer la figura de Magdalena de la Cruz y si queréis podéis santiguaros, porque todo es posible. Así que bienvenidos todos a la magnífica hoguera de Aquelarre. Bienvenida Martillo Fontana y Gemma Fontana. Otra vez gracias. Aquí en casa. Bienvenidos a todos. Qué ganitas teníamos de estar las tres juntas de nuevo, ¿eh? Sí, de ver humo salir del caldero. Qué maravilla. Sí, de estar con lo verde y la naturaleza. Está preciosa, ¿eh? Sí. Y huele unos aromas. Fantástico. Bueno, Martillo, vamos a ir ya a la harina. A la masa. Con las manos en la masa. Totalmente a conocer al protagonista de Malditos de hoy. ¿Quién tenemos? A ver, yo abro una subsección de la sección Malditos, que se va a titular Geniales y Raritos. Bueno, porque tiene tiene su dosis de malditismo, pero bueno, no traigo una tragedia, pero sí traigo algo muy inusual. Y ya iréis viendo. Vale. Ya iréis viendo qué tipo de personajes, qué perfiles traeremos en esta subsección. La sección Geniales y Raritos. Geniales y Raritos, muy bien. A ver, vamos a hablar de un hombre que trató de convertir el mundo a través del arte en un orden cósmico. Era su objetivo, ordenar el mundo a través del arte. Bueno. Y este fue Piet Mondrian. Muy bien. Nacido como Peter Cornelis Mondrian. Y esto pasó, su nacimiento, en 1872, en Países Bajos, dentro de una familia calvinista. Y además, que bueno, la calvinista es una rama protestante del cristianismo, pero es que además esta familia era muy estricta. Y como siempre hacemos cuando analizamos estos personajes que vienen a las secciones de la Aquelarre, es ver estas infancias. Y aquí ya vamos viendo pistas, nos va dando pistas. Madre y padre de Carrie. Sí. Y muy estrictos, muy ordenados. Aquí vamos. Que no se nos descarrile la ovejita. El Mondriancito. Así que Mondrian. Ay, el pobre Mondrian. Es que yo creo que le vamos a pillar cariño. Le vamos a pillar cariño. Porque según los dictámenes de la familia, él tenía que ir directo a la carrera clerical. Vale. ¿Era el tercer hijo? Eran varios, pero este sí que ya le tocaba. Era como tenía varios hermanos. Que normalmente el primero iba para l'hereu, el heredero, el segundo era el ejército y el tercero ya y los siguientes papá. Muy probablemente. Muy probablemente. Sí, entonces desde pequeñito ya nació en esta disciplina entre dos mundos, que era la disciplina religiosa, pero también dibujo, porque su padre era profesor de dibujo. Así que bueno, y también tenía un tío que era paisajista, y entonces quieras que no, las dos vertientes. Ahí, ¿no? Entonces, bueno, va creciendo en este ambiente familiar, y él empieza dando clases, pero como maestro.
pero en sus ratos libres él pinta porque es algo que le llena y que le encanta. Empieza como un paisajista muy influenciado por el impresionismo, el postimpresionismo, el fauvismo. Es muy bueno, ¿eh? Tiene una obra temprana excelente, que luego veréis que cuando veamos la obra que más le representa a Mondrian, diréis, ¿cómo pasó de esos paisajes coloristas a lo que luego, bueno, fue una vanguardia que revolucionó el mundo del arte, el arte moderno? Sí. Pero bueno, vamos a ver que aquí ya viene la historia de Mondrian, que no era un joven cualquiera, porque evidentemente a él le gustaba la calma, el orden y la rutina. Vale. Era como un viejo joven. Espacios tranquilos, una vida controlada y además tenía también inquietudes, como hablamos, religiosas, y entonces él empezó a unirse a la sociedad teosófica y buscar esa sabiduría divina. Que Elena Blavatsky, Claro, ¿no la has traído alguna? ¿La trajiste, verdad? No la hemos traído a la hoguera de aquel. Que son muchos años de aquelarre. ¿Cuántos Claro. años llevamos? Pues yo creo que entre que comenzamos en Radio Arenys y ahora puede ser que 3, ¿eh? O 3 o 4. No te quites años como ¿Sí? las folclóricas. Yo creo que 4. 4. Que te estás quitando años, Marta. 4 años. Y no lo sé, lo confirmaremos. Ay, no lo sé yo No lo que sé, llevo. No lo sé, a ver si alguno de nuestros oyentes Lo sabe, se nos ha olvidado. Pero Blavatsky ha ido saliendo recurrentemente Sí. con Ah, sí, muchos de nuestros exacto, personajes sí. que se ven influenciados por la teosofía. Claro. Quien la trajo a Cataluña sí que fue el neto de Josep Xifre y Casas, un personaje que ha estado muy ligado a mi vida por tantos misterios y los edificios de Arenys de Mar y el Paseo de Isabel II en Barcelona. Y estuvo dedicado un tiempo, y la Sí. conoció y la trajo. A ver si un día nos la traes. Y Eso. Vale, vamos a Y la traer conocemos a fondo, que es muy interesante. Blavatsky, vale. Bueno, pues este muchachuelo, ¿vale? Lo tenéis así, ¿cómo os lo imagináis? Venga, el pequeño Ahí como Mondrian. un pincelico, ¿no? Sí. Pues Como aquel que vestía de terciopelo. Ah, es que aquí hay una conexión, No, Marta. Sí. No, mira, la conexión está entre nosotras. Porque nosotras jugamos mucho pues a no saber de qué va a hablar la una y la otra. Nada. Sino que no luego en conjunto. Y resulta que se va bailando aquí como en comunión. Sí, Tú te sí, pones sí. mística porque el muchacho es místico y yo voy a ser también un poco mística. Pero ahora este personaje nos ha recordado a aquel pintor Y me encanta. que llevaba los trajes de terciopelo. Era verde. músico. Ah, músico, Pero perdón. claro, Sí. porque ahora vamos a la cuestión, porque es que ahí se juntan las vidas de estos, que no hay ninguna fotografía ni constancia de que se conocieran ni nada, pero que compartieron locales de ocio, vivían muy Claro. cerca, o sea, estuvieron en la misma época en París, porque nuestro muchachuelo Piet Mondrian se va a París, ¿cómo no? Allí a ver dónde está todo. La vida, Claro. Se empapa de cubismo, se empapa, bueno, comparte pues todo lo que está efervescente en el mundo del arte, que tienes que irte a París, si no, no eres nadie. No, en Claro. aquella época no. Claro. Y entonces, bueno, él empieza a encontrar su camino, que es lo que él necesita, que era sublimar el arte. Él tenía un hobby que ya lo llevaba desde su casa, que era mirar por la ventana. Ah, mira la ventana indiscreta. A él le encantaba mirar por la ventana. Como desde- los antiguos filósofos, ¿no? Sí. Cuando se ponían debajo de un árbol a ver lo que les rodeaba. Pues él estaba en la habitación, en su estudio, mirando por la ventana, viendo la naturaleza, Sí. viendo los árboles. Pues en París también, él le gustaba mucho la vida contemplativa porque estaba observando. Entonces, él está buscando la estructura primigenia. Los detalles se entorpecen, los detalles distorsionan. Él busca el alma, busca simplificar, sublimar. Oh. Él está destilando el mundo. Qué mono. Y- Qué mono. Como os digo, él empieza con estos paisajes y árboles con estilo fauvista, pero Mondrian, que todos conoceréis, es este pintor que incluso la moda también lo ha llevado a las pasarelas, porque es conocido por sus famosas cuadrículas con líneas gruesas y colores primarios. ¿Os suena? Sí. Exactamente, pues son básicamente recuadros. Este precisamente no es de Piet Mondrian, pero ahí hay una historia, intrahistoria interesantísima que luego volveremos a ella. Vale. Evidentemente a Mondrian lo ponemos del recto, horizontales y verticales. Siempre Vale. horizontales y verticales. Él es lo que ve en aquellos Si no paisajes es así, que es pinta. una No, copia. Si no, no le hables de diagonales, por favor. Ya llegaremos. por No me favor. toquen las diagonales. Por favor. Un poquito
¿No tendría un poco de todo? Bueno. Mirando las obras. Claro. Bueno, ahí vamos. Bueno, es este arte así tan simple y tan minimalista, se llama neoplasticismo. Y tiene su parte política también, porque en el arte él, aparte de encontrar un orden cósmico al mundo, también quiere que la igualdad, porque cada elemento, a pesar de sus diferencias, puede tener el mismo valor que el resto. O sea, él está como muy matemático, muy ordenado. Porque todo forma un conjunto. Sin esa pequeña pieza que Exacto. al igual tiene otro tamaño, la composición ya no sería la misma ni sería óptima. Así es. Bueno, pues venga, Bueno. vamos ahí que tenemos a nuestro Mondrian, que ya ha encontrado el camino, que es ese orden, ha encontrado como el camino para ordenar la naturaleza a través de su arte. Y él cree que su arte también tiene una parte tan más que pedagógica, sino mística, que tú te pones un cuadro de Mondrian y te puede dar calma, te puede ordenar la vida y serenidad. Él quiere esto, está obsesionado, muy obsesionado. Bueno, Cada uno es le un da cuadro de autoayuda. Cada uno le da por algo, ¿no? Exactamente. ¿Qué le pasa a nuestro querido Zagal, que es tan meticuloso? Pues él tiene un estudio blanco, puro, sin ningún tipo de desorden, todo ordenadito. Entonces, cuando está en París, conoce a un chico y se hacen íntimamente amigos, que siempre los dos podrían hacer una pareja cómica. Se llama Theo van Desburg. Lo curioso de esto es que el Theo van Desburg es mujeriego, fiestero, le encanta pues eso, cambiar de ideas, conocer cosas nuevas. Entonces son un poco como Bueno, el flaco sí. y Epi Blas, El dúo sacapuntas. La noche y el día. La noche y el día. Y Theo van Desburg tiene mucho carisma y es muy diferente a él, pero incluso así Mondrian con él conocen la noche, salen de fiesta, lo anima. Y se sabe que a Mondrian le gustaba mucho bailar, y el jazz y el boogie boogie. Y dice que lo hacía de una manera muy recta, como un palo. Pero él salía de fiesta con sus amigos. Bueno, Theo. y él lo hacía. Oye, da igual cómo bailes. La expresión es lo que... Incluso un día liga. Un día liga. Tengo que añadir que Mondrian jamás se casó ni tuvo hijos. Estuvo todavía soltero, pero bueno, en estas épocas de cachondeo de la noche parisina con Theo, pues conoce a una chica y la invita al estudio. Y a la chica, pues dice, pues ya que voy, se le ocurrió llevarle un ramo de flores. Cuando el Piet Mondrian vio el ramo de flores, que no sabía dónde colocarlo, que le distorsionaba todo lo que tenía y por lo tiró por la ventana. Claro, porque todo es muy diferente. Y nada, su padre fue una red flag y ahí se acabó la cita. Aquí se acabó mi ligue. No funcionó. Creo que de las pocas anécdotas de la vida personal de Piet Mondrian que se conocen es que tiró un ramo de flores que le regalaron porque no sabía dónde ponerlo. No me dejes el bolso ahí. No, la chaqueta no me la... No te Ahí quites era la chaqueta. señora Lola de Es probable que no de primeros de siglo. no tendría ni jalón a lo mejor. No, nada. Uy, esto está muy desordenado. No. Así que nada, con su amigo Theo también fundan una revista de Stiegel donde desarrollan pues las bases del estilo vanguardista del neoplasticismo. Bueno, aquí, importante, repito, nada de curvas, nada de diagonales. Vale. Todo horizontales y verticales. Only. Apuntad porque a Mondrian le da un colapso, ¿eh? Le da un colapso. Y que te tira por la ventana. Y aquí llega el drama artístico. A ver, El drama ay. artístico. Un día, en una exposición, así de repente, sin venir a cuento, sin previo aviso, el día de la inauguración en la sala de exposiciones, su amigo Theo van Desburg cuelga un cuadro en diagonal, con diagonales. Ay, Que era aquel que estábamos viendo, Vale. que es lo mismo que pintaba Mondrian, pero torcido. girado. Pero se Torcido. copió un poco. Era el ¿no? estilo, esto se compartía, era todo, iba todos a una, pero, Sí. pero no me lo gires. Y va Y lo gira. y se lo gira, que yo digo, hostia, tú no conoces a tu amigo Pero- Mondrian, ¿cómo se te ocurre? Y ni le avisas. Al igual es como la película Jackass, que se va a estrenar una nueva hora, ¿no? Aquello de vamos a darle a ver qué hace el A él le Mondrian. gustaba mucho provocar al tío, Claro. pero al amigo le dio un colapso. Y hay quien cuenta que se vio a Piet Mondrian entre dos contenedores, que te doy con la patilla. ¡Que te doy con la patilla! Puñetazos y de todo. Se puso muy nervioso. No me extraña, porque Sí. tendría, lo siento, pero tendría algo más dentro. Sí, bueno, tenía algo en el cerebro. Sí, está Se lió, claro. estaba horrorizado. Entonces se empezó a poner de moda la diagonal
Malevich, bueno, con Claro. Kandinsky estaba peleadísimo. Guau. No me digas. Máxima traición de orden cósmico. Y bueno, Hombre. rompió dejar toda de ser- relación. Hombre, no me extraña, yo Con también. Teo. Con Ya Teo. yo te digo que yo también lo haría lo mismo. Hombre. Una amistad rota por una línea torcida. Pues sí. Hombre, hay ¿Cómo cosas se le que ocurre? no se pueden permitir. No. Para él era algo sagrado. Hombre, Hay cosas claro. sagradas. Le pisó ahí el terreno ahí Y sin avisar. con un morro que te Claro. cagas. Yo pagaría por ver ese momento, Ese la cara momento. que le baja toda la tensión a los pies. Todo blanco. blanco. Oye, pues yo estoy Pobre loco Teo. con el pobre hombre. ¿Qué Sí. quieres que te diga? Se habían salido a bailar boogie boogie y todo. Claro. Teo, ya te vale. Boogie Ahí- Nada boogie. peor que darle la confianza a alguien y que... y Luego que- jugársela por una diagonal. Sí. La verdad que esto es la historia del arte, ¿eh? Bueno, Eh, es así. Estas cosas. Ya te digo. Y claro, Son Eric- pruebas también, todo. sí, sí. Esto. Claro, vamos a jugar con lo que Claro, ya aquí tenemos. tonto el último. Claro. Eso es lo que pasa. Lo chungo, o sea, que también es un poquito triste, es que Teo murió en 1931 Ah, qué jove. y con 47 años. Qué joven. Y nunca se reconciliaron, nunca. Oh. Bueno, porque lo tenía dentro, Eso Mundial. me lo llevo, vamos. Vamos Supongo a que la su tumba tumba. será cuadrada, ¿no? Está Sí. en diagonal. ¿Cómo está No, no. Pobre hombre. Es que tú- Era, Pobrecillo. todo él era... Todo, Todo él, cuadriculado, Dios. ¿no? Encima era holandés. Sí, sí, perdón, sí, sí, sí. perdón, no, es No. que sean No. Uy, 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 uy. estereotipos, pero la ¿no? familia calvinista, Sí. todo, Pero, eran muy que estrictos. ¿os acordáis del entrenador del Barça, no? Van Gaal, que decía que Ay, era sí. muy cuadriculado para las Siempre cosas. positivo, Que- nunca sí, negativo. Que había Claro. como que nos dejó como esas pinceladas de que Tú eres muy Una malo. disciplina Una muy estricta. disciplina muy estricta, sí, en los holandeses. A ver, y vamos terminando porque era geniales y raritos porque Mondrian vivió muchos años, amargado un poco, Hombre, enfadado con joder, todos, con Claro, todo. porque le habían puesto diagonales cuando él quería Estaba peleado con rectas todos. y verticales. Y ya está, claro. Aún así fue un pintor de Sí. éxito. En 1940 huye por la guerra y se instala en Nueva York. Y allí, mira, allí como que dijo, se quitó un poquito La espina. las vergüenzas, invitaba artistas a su estudio, no les Mira, tiraba no los tiraba por la los tiraba ventana. por la ventana. Menos No mal. le llevaban flores tampoco, seguramente. Tampoco. No, No creo, por no si acaso. creo. Empezó a cambiar su paleta de colores, un poquito más energía, Ah. se vuelve todo un poquito más luminoso, dinámico dentro de lo que Bueno. cabe. No os imaginéis aquí ahora. Ya. Pero en fin, para lo que él había estado haciendo durante tanto tiempo, que era. Hay un- Sí, pero ya era un pintor Una mayor. apertura. Y pasó como de modo monje, ¿no? Modo muy estricto y muy cerrado a un modo pues más dinámico y eléctrico. Al igual es aquello, mira, a mi edad ya puedo decir lo que me dé la Claro. gana. Y luego también, como a él le gustaba tanto mirar por la ventana, Claro. en Nueva York los coches, el movimiento, el bullicio, ya era... Es diferente. Ya era Se distinto. le abrió otro mundo. Se ¿no? dejó contagiar Sí, por el claro. movimiento. Qué bueno, ¿no? Sí, Sí. sí. Y bueno, a pesar de esta nueva vida social, él nunca tampoco dejó de ser disciplinado y ordenado. Y incluso cuando ya estuvo muy enfermo, estaba pintando su obra final que se llama Victory Boogie Boogie y quedó inacabada sobre el caballete cuando murió. Esto Vaya. fue a los 71 años, en 1944. Así que bueno, Mondrian fue un hombre solitario, metódico. También fue un visionario, que cambió bueno, la historia del arte. concepto. Y Sí, además él estos buscaba son su bonitos, están armonía muy- universal. Son muy monos. Sí. Y ya os digo que en 2015 un cuadro suyo se subastó, adjudicado por unos 50 millones de euros. Ay, qué baratito. Es baratito, es una cosa ahí chiquitica. Así que esta es mi sección nueva de Muy Geniales bueno, y está muy Raritos. Me Muy gusta, bien. geniales y raritos. Eso Hasta la está muy próxima bien. semana. Está Esto es de sus mono. inicios, Sí, que También está tiene muy bien. este aire pues más fauvista sí. Sí. de las vanguardias que corrían por aquella época. Bueno, nos ha caído bastante ¿Ah, que bien. sí? ¿eh? A mí Nos me ha ha caído caído muy bastante bien. bien y Lo bueno, aceptaríamos que nos aquí vamos en de nuestra cañas, hoguera. ¿no? Claro Sí, que sí. sí. Con el Eric Satie, con el Mondrian, vaya peña, vaya Y peña, vaya todas bailando así. boogie boogie. bueno, pues sí. No sé cómo sería. No los que nos oyen no están viendo, pero estamos bailando alrededor de la hoguera un poco como robots. Bueno, Bueno, pues es muy majo, ¿eh? ¿A que sí? El Piet Mondrian. Molt bé. Muy majo, muy majo. Rarito, pero majo. Pero bueno, nos vamos a poner más místicas ahora en la sección Ellas Chicas, porque vamos a hablar de Magdalena de la Cruz. Ella nació en Aguilar de la Frontera, un pueblecito de Córdoba. Allá por el 1487, Wow. que nosotros no estábamos ni pensada, en una familia muy humilde
Y aquí la cosa empieza pronto. Ya no voy a andarme con chiquitas porque dicen que a los 5 años de edad ella empezó a tener visiones de seres que no estaban en este plano y ni en este mundo. Sobre todo, pues claro, pensando en aquella época eran seres celestiales, Claro. porque el concepto de lo que tenemos ahora del más allá quizá era un poco más atribuido pues a la religión, ¿no? Así que ella decía a su familia pues que veía seres, que veía cosas y que estos le hablaban y les decían cositas y que pues dijéramos que le llegaron a predecir que ella sería una persona santa, ¿no? Ah. Bueno, ella dice Vamos viendo. que incluso Jesús de Nazaret, que no sabemos muy bien, pero ella cree que Jesús de Nazaret pues le provocó unos estigmas en las manos, tanto que les dañaron 2 dedos y que estos los estuvo bastante fastidiados ya de por vida. Ya que Esto no se Es les que hay arreglaron, unas ¿eh? visiones. Pero ¿por qué eso va a ser algo bueno y sagrado? Claro. ¿Por qué te da eso, Jesús? Bueno, me puede dar una calderilla, Es como unas monedas. la Ernestín, Claro. que veía a la Virgen le Lesiones. enseñaba a una niña las visiones Sí, del Calvario y claro. la pasión de Pero Cristo. bueno, esto está considerado como Claro. positivo, que Claro. te salgan estigmas. Claro. Pobre niña, vete a pero, saber, a ver. a lo mejor a la pobre muchacha le tuvo una infección en los dedos Sí, y, eso y ya- está. A saberlo. Pero claro, Porque hay muchas en el momento estigmatas. pues se le atribuyó a que eran los estigmas de Jesús y se quedó sin dedos. Además se cuenta que ya en su propia habitación ella en un éxtasis intentó crucificarse. Ay, por favor. Ella sola, pero ¿cómo te va a crucificar tú sola? Imagínate cómo estaban las cabezas ya en la época. Nada de pósters de Merlos Place no. ni nada. Nada. Ni- Sergio Dalman, Ahí, nada. nada. Aquí en la Magdalena de la Cruz estaba en un plan así muy, muy místico. Así que con 17 años, ella, pues sobre el 1504, se marcha a Córdoba, a la ciudad, ella vivía en el pueblo, donde ingresa como monja clarisa en el convento de Santa Isabel de los Ángeles. Pero yo aquí quiero hacer un inciso. A ver, Es decir, porque claro, ya parece que tiene visiones místicas, pues tiene esos estigmas, que intenta crucificarse. Claro, ella nace en el seno de una familia muy humilde, en el cual la religión imperaría seguro. Pero la pregunta es, nadie sabe si es que ella ingresa en ese convento de Córdoba por voluntad propia o porque realmente alguien se lo han puesto y ha sido inducida por su familia. Aquí nadie lo sabe. Además, no podías entrar a un convento si no pagabas una dote. Si era una familia muy humilde, ¿quién Pues, pagó esa dote? Bueno, lo mismo. Y luego también te digo, Es porque que, hay claro. locura buena y locura mala. Porque Ah, la mala te también. queman en la hoguera. Claro. Exacto. Pero aquella tiene locura buena, que es la Exacto. mística. Sí. Claro, porque es que es la aquí- He transfir- visto a Jesús, es Jesús. Jesús, Es Jesús, es la Virgen. Llevaba la Virgen. acreditación. Claro. Porque si no, Claro, un letrero. Y tiene los Para Magdalenas de estigmas. Jesús. hombre. Claro, yo lo que creo es que tenéis en parte razón, ¿no? Si hay que pagar una dote, hay que tener dinero, hay que tener cuidado porque aquí se roza Sí. la herejía, ¿no? Sí. Entonces, Y más en aquella algo época. tuvo que haber ahí para que ella entrase. Ahora, lo que ya no sabemos si ella quería o no quería, Vale. porque esto nunca nos lo planteamos, ¿no? Alguien entra monja en esos tiempos, Pero ¿es lo- porque tú quieres o porque...? Lo que seguro que no querría que era que la quemaran en la Hombre, hoguera. eso desde luego. Así que mejor vámonos Desde para los luego, conventos. vale. Si me dan a No, elegir, claro. si me das Sí, a a elegir. elegir. Lo que sí, lo que sí Yo me sabemos, quedo. ojo, hoy, ¿qué he dicho? ¿Qué he dicho? Nada, que estamos un poquito hoy. Sí, Lo es que que- me ha venido una canción Son cuando los Marta lo ha humos, dicho. Porque Marta. es que Los humos de la caldera. la hombre, caldera. los humos verdes. Bueno, la cuestión es que lo que sí se sabe con certeza es que se va a Córdoba capital, ¿vale? Allí dicen que empieza a entrar en éxtasis, ya decimos que tiene pues 18 años o así, y que cada vez que recibía la comunión parecía incluso que levitaba. Oh. ¿Vale? Bueno, esta mujer era algo fuera de lo normal. Igual que nuestro pintor ya tenía algo, esta señora está claro que si dejamos la religión a un lado, algo tenía. Pues hoy la llamaríamos clarividente, la llamaríamos un medium, tendría que ver algo diferente a la religión. Lo que pasa que en aquella época todo era en torno a Claro, eso. al igual ella lo expresaría de otra manera. Exacto. Porque ahora ya sé que no me van a quemar en la hoguera. Puedo Claro, expresar mis visiones exacto. de por otro camino. Pues ella allí en el convento se sentía segura para comunicarle a todas sus compañeras, a las novicias o a quien hubiera allí, todo lo que a ella
se le pasaba por la cabeza, sentía o veía, o decía ver, ¿no? Pero hay un momento en la historia que se pierde un poco la pista de ella durante unos años, supongo que ella está tranquila, en perfil bajo, y es en 1520 cuando vuelve a aparecer su nombre, pero esta vez ya en documentos oficiales que vienen a, bueno, pues que se hicieron públicos, ¿no? Y era como que decían que ella ya podía predecir el futuro de la gente y sobre todo pues de acontecimientos políticos de la época importantes, asuntos eclesiásticos, como por ejemplo comenzó a predecir sucesos futuros como la batalla de Pavia, la captura del rey de Francia o el nombramiento de su superior general, Fray Francisco de Quiñones, como cardenal. ¿Cómo se llamaban en la Biblia los que predecían el futuro? ¿Cómo eran? Isaías y... Sí, ahora no me acuerdo. A las mujeres nunca se las pone este apelativo. No, ya, sí. Es que ahora no me sale ahora. No me está saliendo, ya no saldrá. Sí, los no me acuerdo. Profetas, exacto. Nunca se las ponen las disquisiciones, ¿te acuerdas? Con profecía, premonición, cognición. No entremos. Así que... claro, esto hace gracia, porque si ella dice, bueno, pues si el Fray Francisco Quiñones va a ser cardenal, a él se le pone el pecho como, claro, entonces esto no es un problema para los que le rodean, porque todo lo que está prediciendo encima es a favor de ellos, ¿no? Y así que dice que se concentraba tanto, entraba en ese estado alterado de conciencia que podía llegar a escuchar hasta la misa que se hacía en Roma, ¿vale? O decía que podía bilocarse, ¿no? Por ejemplo, y visitar conventos de otras órdenes mientras sus compañeras la veían en el suyo propio. Esto era muy común, ¿no? La bilocación en personas. La ficha técnica tiene casi todos los checks de momento. Total, como Santa Teresa de Jesús. Claro, luego ya iremos viendo, pero supongo los tendrá todos. Sí, apuesto. Todos. Los tiene todos. Y todo esto que predice, todas estas situaciones místicas, lo que provoca es que empieza a recorrer Europa como un símbolo de santidad y de sanación. Tanto... O sea, que se va de tour. Sí, se va de tour. La sacan de tour, yo del diría, convento para que haga un tour. Yo diría que la sacan de tour. Porque lo que dice se cumple. Turné. Totalmente. Lo que dice se cumple y encima pues son cosas positivas para la Iglesia, con lo cual... es una propaganda muy buena. Y Carlos V, sabéis que estuvo aquí, ¿no? La toma mucho cariño, y Felipe II, que ya sabemos que también está muy rodeado de misticismo, fue bautizado ya dentro de una cesta que estaba bendecida por esta monja. Es que por esta también lo tiene todo este, ¿eh? Sí, también tiene todos los checks. Mira, pues fíjate, Magdalena bendice esa cesta y mira cómo acabó Felipe II. Pero bueno, la cuestión es que, por si fuera poco, los milagros fueron sucediéndose y estando incapacitada, porque llegó un momento que no podía moverse porque tenía una enfermedad y dicen que estaba en la cama tumbada, y en un momento dado se le abrieron las paredes del convento para que ella pudiera ver una procesión que se estaba haciendo en Córdoba frente a Santa Marina. Así que ella vio las procesiones a pesar de estar mala. Es una visualización también, Totalmente. Tú misma Yo con tu cerebro. Me he imaginado que venía ahí una retroexcavadora, tiraba la pared del muro para que la señora pudiera ver la procesión. ¿Yo dónde me he ido ahora mismo? He visto la patrulla canina con una excavadora. Perdonadme. Nunca se sabe. O sea, fue algo que una visión que tuvo, visión remota. Visión remota. Vale. Pero se le abrían completamente las paredes de la celda, ¿vale? Y que decía que ella comía muy poquito y que prácticamente sobrevivía a base de la hostia, de la Eucaristía, no que le dieran una hostia, sino de la Eucaristía. Y luego pues que decía que le aparecían un montón de heridas en el cuerpo, como si fuera pues el sufrimiento que padeció la Virgen María y Calvario. Pues el Calvario, pues ella también lo padecía. En cambio ella iba tirando de salud, y que ella tenía constantemente, y para mí esto es clave, comunicación constante con las ánimas del purgatorio o de las ánimas que purulaban, que buscaban consuelo. Esto para mí es muy significativo, ¿no? Quizá
el momento más místico que vivió fue la noche de la Anunciación, cuando afirmó que se quedó embarazada. Hostia. Bueno, aquí Pero ya vaya plot esto twist. es Toma, a nuevo, bocajarros os lo he echado. Esto es nuevo, Sí. porque todas estas visionarias pasado? coinciden Sí. con muchos de estos fenómenos. Sí. Esos Pero éxtasis que a lo embarazarse- mejor son orgasmos. Claro, Claro. claro. Bueno, es que ya lo Santa dicen de Teresa Santa de Teresa de Jes- Jesús. de Jesús, Bueno, que perdona. tenía- Pero sí. claro. Esto Sí, quieren que esto. tenía orgasmos cuando, claro, que decía que estaba casada con Dios y tenía relaciones Sí. sexuales con él. Entonces, claro, estamos hablando... Claro que menos mal que estabas en el convento y te habían catalogado de loca buena, porque es que Claro. si no, es que estás es que Claro. si no te vas Es que estamos hablando que estamos al hoyo, en el Sí. 1500. Claro. que hay Sí. por menos, por una peca mal puesta, Sí. te quemaban, Sí, ¿eh? Totalmente. Por una peca. Por un ataque epiléptico. O porque, yo qué sé, un porque- resfriado mal curado, sí. un estornudo Ay, que fuera de lugar. Estornudado. Sí, 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 así que imaginaros. Y encima ella lo cuenta abiertamente, oye, me he quedado embarazada. Dicen que el feto se desarrolló muy rápidamente, en vez de 9 meses se Ay, desarrolló de muy Alien. rápido Bueno, y esto se está rápidamente complicando. dio a luz el día de Navidad ¿Qué justamente. dio? Ay, esto se está ¿Y complicando qué mucho. dio a luz? Claro, cuando claro, las loco. monjas se le acercaron y ha dicho he dado a luz, tal, pero el bebé de pronto, ¡pum!, desapareció. Hostia, hostia, Mira, qué complicado a ver, todo. Claro, Uy. lo que sí encontraron las monjas no fue un bebé, pero sí que encontraron mechones de pelo rubio. Pero había que- placenta, había rotura No, de aguas, no, había pero sangre. Mechones de no, pelo. pero ella dijo que había estado embarazada y que había dado a luz un bebé, pero que el bebé había desaparecido y la prueba de que ese bebé se había materializado eran mechones de pelo rubio, ¿vale? Es muy raro todo Que esto, ¿eh? de pronto pues había desaparecido. Las monjas pues examinaron a Magdalena, dijeron ven para acá a ver si tú has estado embarazada, ya has dado a luz. Primero pues se fijaron en los pechos, si estos contenían leche, claro, si La acabas de subida, tener la claro. subida de la leche, y también pues le miraron si había tenido un parto, ¿no? Y que es que su virginidad estaba intacta y los pechos estaban completamente normal. Mira, Aquí algo le Hay pasó a ella, un embarazo psicológico, ¿no? puede ser. Y los mechones, Y vete a los saber. mechones de Y pelo los del gato de la mechones, vete a esquina. saber, claro, claro. A ver, Yo creo que ella ya estaba en un plan tan místico que a lo mejor tuvo un sueño, no sé, cuando alguien medita mucho, ve cosas. Sí, 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 sí. sí, sí. Cuando sí. uno medita mucho, y no hace falta ser religioso, la gente medita, ¿no? No, no. Y es capaz de encontrar un estado alterado Sí, de de conciencia muy conciencia. elevado, con Mm. lo cual yo creo que esta señora lo que tuvo es eso, una visión de un bebé que como si hubiera dado a luz. El problema es que no se lo callaba. Bueno, el problema no, No, cada no, uno. No, ella Para tenía- ella ninguno. Se sentía segura para explicar Claro. las cosas Claro. y que ya es Ya positivo, es ¿eh? mucho. Claro. Ella hablaba en voz alta delante de sus compañeras muchas veces porque decía que tenía conversación con un alma del purgatorio, aparte de las que veía, que se le aparecía pues para pedirle que le ayudase y se le acercaba al oído una paloma en ocasiones, decía ella, que se le presentaba y era la representación de la Trinidad. Es decir, esta mujer ya vivía en un de esto continuo, ¿no? En un, no sé, un éxtasis, ¿no? Claro, las hermanas, las del convento, es decir, las otras monjas estaban asombradas con una mujer así, no te puedes aburrir, una Que va, señora que va. que te dice No era que- violenta, dice, nos la quedamos, Joder, pobrecita. Claro. Total, si está viendo a Jesús, Claro. está viendo las almas del purgatorio y le echa una mano, pues bueno, no, La pues lo paloma, decimos, que es la paloma, Pentecosta pues y la tal. Y llamada. gozaba de una reputación. Sí, por eso. Claro. El convento recibiría más diezmos, hay más diezmos, más donaciones. Exacto. Y llegó a ser tan importante pues que en diversas ocasiones salió reelegida como abadesa. Uy, abadesa. Sí, todo. sí, pero se fíjate. podía liar. Claro, claro, pues sí, la verdad es que sí, porque lo que ocurrió aquí, las altas personalidades del Estado y la Iglesia pues pasaban mucho por allí a verla a ella, tal, emperadores y otros miembros de la corte pues que buscaban en Magdalena pues milagros, protección, lo que aseguró pues que ella tuviera, chicas, y esto me gusta mucho, una gran autonomía económica. Dime mi futuro. Claro, que yo te pago con una bolsa llena de Para tu monedas, convento. Club para de tu fans. convento. Sí. Claro. Sí, tenía club de fans porque ya te digo Followers. que
que habían aquí Monetizados. emperadores, reyes y todo el mundo. Pero ella tenía un estigma, chicas, y no solamente el de los dedos. Ella tenía el estigma que os he comentado antes, que era el de la clase social a la que ella pertenecía. Y es que ella y su familia pertenecían a una clase humilde. Y es que a medida que ella ganaba fama, eso se había convertido en un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque también iban apareciendo detractores. Esto es como todo. Al final, si tú te haces muy famosa, pues al final te salen también los haters, ¿no? Que no terminaban de ver con buenos ojos pues aquellas visiones, ¿no? Entre ellos se encontraba pues San Ignacio de Loyola, que fue el que fundador de la compañía de jesuitas, ¿no? Era un retractor de ella. Y algunos autores lo que afirman es que ese extracto humilde de Magdalena podía ser pues esa causa, una causa de incomodidad a ciertos cargos eclesiásticos, ¿vale? Hasta la fecha, si no salía mucho del convento y bueno, pero había gente que decía, si esta ha salido de una casa humilde, ¿cómo va a llegar a Abadesa? ¿Cómo va a ser discriminación Abadesa? clasista. ¿Cómo Sí, tal? ¿no? Claro, sí, pasó de pronto a tener fama, a quererle, a tener followers, a que todo el mundo la creía, a que le salió ayer un callo. También es raro que San Ignacio de Loyola, que Sí. se tiró a la pobreza, Y que acabó desnudo en pasó una por cueva, ¿no? Montserrat, sí, estuvo en una cueva que está en Manresa, la Sí. Cova de la Llum. Sí. Que también... Por eso. Y, Bueno. y abogaba por la pobreza, Que a lo mejor- se queje. Que a lo mejor pilló la idea aquí. Ah. Uy, madre mía, cuidado, Investigaciones. Loyola. Inspirándose. Inspirándose, ya sabemos de dónde. Si solo pensamos que una mujer está cogiendo más fama que tú, Sí. ya vale, da igual. El fondo hay que buscar una excusa para machacar a alguien. Sí. Y en este caso Claro, pues le tocó a Magdalena. Yo pensé, digo, habrá alguna mente científica que diga, a lo mejor esta mujer necesita ayuda sanitaria, o sea, algunos Sí, cuidados sí, sí. psicológicos, tal vez. No, era más que nada por la fama que estaba Al poder. Claro. El obteniendo. poder que estaba obteniendo y es una que, mujer claro, demasiado. y es que tenemos que recordar que los conventos, al igual que el poder estatal, estaban en manos de la clase eclesiástica y de los terratenientes de los lugares. Sí. Y es que al final llegar a Abadesa como llegó ella, una monja de origen humilde, pues contradecía por completo ese sistema de clases que imperaba Qué en el cutre. lugar, en todos los rincones del reino, porque Sí. algo había que hacer, ¿no? Y pues podía resultar un problema grave si las jóvenes pobres, decían, seguían los pasos de esta monja. Es decir, que las pobres no podían llegar a monjas o hacerse tan famosas y conocidas como ella. Así que, chicas, en 1542 ese sector de la comunidad pues empezó a desconfiar de tanto milagro, ¿vale? Y tanta abstinencia de comer, consiguió nombrar a otra abadesa. Ya la apartaron un poco. Al igual es una connivencia, ¿no? De saquémosla. Puede ser. Está adquiriendo demasiada popularidad o se le está yendo demasiado la olla. Es que y sí fue todo un poco de todo. Claro. Porque, no Quizás. eran No, que tenía 40 años, 40, Sí, 30 y algo, 30 Claro, y largos. Claro. No, 42 Sí. més 13. No, si nació en 1504, Ah, vale, sí, me he equivocado de fecha. ¿No era 1487? no, 1504. Ah, pues ¿y yo Bueno, por qué he pues apuntado? la Bueno, cuestión igual. es que esa limosna, esos maravedís y todo que se le daba a Magdalena y que en aquella época lo llegaba a gestionar ella, pues pasaron a ser administrados por celos y envidias por otras personas que bueno, porque no querían que inspirara a otras personas y menos a otras monjas, ¿no? Y otras mujeres. Y así, pues, lo que le obligaron es a recluirse en una cárcel del convento y allí cayó enferma, ¿vale? De golpe y porrazo le bajaron del pedestal. Muy de golpe. Conspiración. Una conspiración, seguro. Llamaron a un médico y este médico, pues no sé si sabemos si fue a mala leche o fue de verdad porque realmente lo creía, le dijo que moriría pronto, con total seguridad. Así que lo que le ofrecieron a Magdalena es que ella confesase rápidamente. Uy, qué susto me ha Y dado. así que ella aceptó y fue cuando ella, no sabemos por qué motivo, a lo mejor la obligaron, ¿vale?, pues confesó que todo lo que le había pasado a lo largo de su vida eran obras del demonio. ¡Onda! que la- Venga, el que que- faltaba. el que faltaba, Era el si es que- faltaba. eran obras, claro, que la poseían, Era que faltaba. ¿vale? Que eran estos... Vaya liada, vaya liada. Sí.
ella de pensar que todo, es decir, hasta lo del parto se lo perdonaron, ¿no? Ajá. Que no Ya es había, que- allí no había niños ni había nada, pero bueno. llegó un momento pues que aquí no, y decían que eran ellos los que hacían que ella tuviera esas visiones, que eran los demonios que se personaban ante ella, ¿no? Y que, bueno, pues que los sucesos que ella se adelantaba eran luego profecías, y que por medio de estos demonios ella actuaba, ¿no? Y que desde niña le acompañaban estos demonios, obligándola pues a mantener relaciones carnales con ellos y todo. Venga, todo. Ay, ay, También ay. todos los checks Todo de el bruja. check. Sí. Es que tengo muchos papeles con muchos checks, ¿eh? ¿Y esto qué alentó? Bueno, pues solo falta que alguien te eche hater para que se hagan 200 más. Y ahora las novicias que la creían empiezan a Ya. decirle Yo ya lo decía. que yo ya lo decía y Yo la, ya lo ve- yo ya lo veía. Te lo dije. y la he visto liándose con hombres por ahí. Ah, Fíjate qué mala gente. Ay, va Magdalena, pobre que. Así vida. que, ¿quién faltaba en escena, chicas? A Pues ver, la Inquisición. la Inquisición. Amiga, es que claro, la hemos nombrado bastante. Claro. Así que la detuvieron por Es que herejía y porque no se murió, fijaros. Yo creo que la habían engañado cuando dijeron, te vas a morir pronto, confiesa. a ver si como Ella pensó, pues a lo utilizaba mejor, tanto, ¿no? claro, A ver si la inducimos a que... a que confiese y no la cargamos Y no del la todo. cargamos. ¿Y qué pasó con ella? Bueno, pues la meten en la prisión de la Inquisición y su vida pasa a ser un calvario total. Es obligada a ir en procesión por Córdoba sin el velo, con un cirio en las manos, una soga al cuello y una mordaza en la boca. Y la gente detrás, las apedreadoras, Claro. tirándole piedras y insultándola. Claro. Y la lectura de su confesión no se consideró en el momento ninguna opción más de que la mujer realmente fuera poseída, una bruja y una hereje. Toma ya, pasas de ser una mística a ser una bruja. Venga, la hoguera. Así que fijaros que con el tiempo, pues lo que le pasó es que a pesar de estar en prisión, muchas monjas de su convento decían que la seguían viendo en la capilla rezando. Así que 2 años pasó cautiva, 2 años encerrada En unas en condiciones una prisión, deplorables, seguramente. totalmente, hasta que gracias a influencias, supongo que al final tiras de donde puedes, se salvó de una muerte segura y la mandaron a Andújar a que se retirara en un convento, y en un retiro completo y en silencio total y de recogimiento. Ya no quiso saber absolutamente nada más de nadie. nada ni de nadie. Se comportó, según ellos, como una monja ejemplar, y se cree que murió por causas naturales allá en 1560, esta mujer. Y aquí es donde empiezan esas reflexiones que ya hemos estado haciendo durante el programa. Y esta mujer es, uno, que muchos dicen que Magdalena creó un personaje, ojo, que ella se creó un personaje de sí misma que le permitió pues prescindir de los hombres. Y salir de la vida Exacto. de su familia pobre, tener un sitio donde vivir, Claro. una comida diaria. Eso. Desarrollar una carrera. Sí, Sí, pues ¿sabes por qué? Llegó abadesa, ¿eh? Porque claro, ella, ¿qué le permitió este personaje? Pues que incluso, empezando por el sacerdote, prescindir de él, porque decían que en la Eucaristía ella volaba directamente la hostia del altar a su boca, pues colmando la atención de todos los que estaban allí y restándole la importancia a la figura Se lo tiraba con masculina. un frisbee. Tú imagínate, ¿no? Ahí, ahí. La hostia volando y ella abriendo la boca. Quiero Mago decir pop. que es que no hacía falta hacer una liturgia porque ella ya estaba presente, y si estaba presente ya no le hacía falta un hombre. Esto iba a gustar en la época, y luego, claro que a lo mejor es hilar muy fino, pero esto se decía. No, Y no otros es hilar hab- fino. Y otros hablan Es dar puntadas. que el caso de Sor Magdalena de la Cruz es uno de los muchos que se dieron en España, como ya sabemos, en esa época, en el siglo XVI, de las llamadas religiosas alumbradas, que se les solía llamar, que muchas posiblemente eran enfermas mentales, que también lo hemos comentado, y que gozaron de una fama de santidad hasta el descubrimiento de su estado, Su dolencia o lo que dolencia o lo que fuera. fuera, ¿no?
Pero realmente lo que sí que tenemos que decir es que sea cual sea el caso, no debemos olvidar que fue una mujer que rompió los moldes del convento y de la sociedad de la época, y donde era muy peligroso hacerlo. Lo que hizo ella era muy peligroso y aún así se atrevió a hacerlo, sea lo que fuera lo que ella sentía, porque yo creo que el título de valiente, de valentía, no podemos quitar, no lo podemos obviar, y en este caso era necesario traerla a la hoguera de aquelarre. Está claro. Porque sí, siempre nos fijamos, sí, las místicas se bilocaban. Tienen unos trastornos, no sé las qué. místicas, Claro, que... Pero luego, por ejemplo, tenemos al Padre Pío, que también fue apartado en su última época, ya porque supongo que estaría rozando un poco el delirio, pero sí que se le consagran iglesias y sus estampitas, Sí. y es bien reconocido. Y no hay Pero tiene si hay ningún una problema. mujer que sufre los mismos síntomas, pues Claro. mira cómo acaban. Y al final, aquí los titulares que podemos encontrar en los libros es de santa a bruja. Sí. A los hombres se les protege Siempre, más. Sí. ¿no? Siempre. Entre de santa a ellos bruja. Entonces, no se pisan la manguera. Claro, ella vivió como quiso y pagó unas consecuencias, pero aún así se salvó. Se salvó y vivió hasta el final de sus días de una manera tranquila. Pero cabe mencionar pues que al final estas mujeres también resulta que acaban padeciendo pues lo que la sociedad marca. Muy interesante, ¿eh, Sí, sí, Magdalena? muy interesante. Magdalena de la Cruz. Bueno, pues por eso os decía que nos habíamos puesto muy místicas. Sí. Pero vamos a pasar del misticismo al terror puro y duro Yo en quiero el una cuento camiseta de de Magdalena. de De Magdalena de la Cruz. Venga, ¿Qué te pues parece? vamos a hacernos una Un poco de camiseta merchandising, ¿no? Venga, vamos a hacernos una de Magdalena de la Cruz, y además que la tía se quiso crucificar y todo. Esto Sí, sí. tela, ¿eh? Es que muy me ha heavy. recordado. Bueno. Bueno, Vamos al terror puro y duro. a continuar, ¿no? La segunda Es la parte. segunda parte. Sí. ¿Nos harás un poco de resumen? Sí. Bueno, muy poco, porque breve. tampoco no había tanto que resumir. No, pero Vale. danos unas pinceladas, Es porfi. a Alejandro Dumas, Sí, los cuentos. los 1001 fantasmas. Sí, los 1001 fantasmas. Y que es como una pequeña novela repartida en diversos cuentos, y yo he ido recopilando, ¿vale? Recopilé los primeros, que recapitulemos. Hemos llegado a una escena de un crimen Sí. en el que hay un cuerpo sin cabeza sobre un saco de yeso, Es verdad. en el que Alejandro Dumas se ha encontrado con el asesino que ha llamado al alcalde lleno de ¿Verdad? sangre con una mordedura en el dedo gordo. Y ¿Cierto? cuando han llegado al lugar de los hechos, Sí. un sótano iluminado por una vela, Madre mía. el policía, el doctor, los gendarmes, el alcalde, el Jaquemín, que es el supuesto culpable. Es verdad que él dice Jaquemín, que ha el sido Jaquemín. él. Claro, se ha confesado como autor del Sí, delito. el Dumas, unos cuantos testigos que han tenido que cerrar la puerta porque venía toda la currúa del pueblo en procesión, porque Madre querían mía. todos ¿Había entrar. un perro? No, Sí. había un gato en la puerta, Un gato, debajo un de un gato. rosal, Ah, vale, el eso. gato. durmiendo al sol. Vale. Mira qué datos, gracias. Sí. En fin. Bueno, y que según el propio asesino, aquella cabeza le ha mordido Sí. y le ha hablado. Pero cuando estaba suelta del cuerpo. Sí, cuando le había cortado la Vale, cabeza. claro. Yo ya lo he y- recordado todo. Y ahí Vale. nos dejaste. Ahí nos quedamos, en que tenían que montar, ¿vale? Un poco de lo que es Una el recreación. atestado. Eso es, Eso. eso es. Una recreación del asesinato. Sí, vamos a conocer más detalles de este suceso. Sí. Recordemos que va a tener otra parte, que será el final, Ajá, ¿vale? sí. Que siempre los finales son más espectaculares. Esto es un poco Interludio. así, interluding. intermedio. Vale. ¡Jaquemín! Ay, ay, Jaquemín, es verdad, Jaquemín. Gritó el comisario. Díganos la causa que le ha hecho cometer este crimen y las circunstancias en que ha sido cometido. La causa, contestó Jaquemín, es inútil. hostia. Es un secreto que quedará entre yo y la que está ahí, en el suelo. Mal Nunca vamos. la sabrá usted. Ju. En cuanto a las circunstancias, cuando uno trabaja bajo tierra, en la oscuridad, porque es minero, el Jaquemín, uno se come hasta el alma. Se le ocurren malas ideas. Y matar a Jane fue lo que a mí me comió el alma. Durante más de un mes mi corazón frenaba mi cabeza,
Pero un día la frase que me dijo un compañero me decidió a llevar a cabo este crimen. Y dice, ¿qué frase? Le dijo, pregunta, ¿no? El comisario. Dice, son cosas que no importan y jamás las diré. Ay, O sea, que nos vamos a quedar ya con... Ya me dio una rabia esto. Malas compañías, podemos deducir. Claro. Los lleva ahí. Pero a ver, ¿qué te ha delante del dicho para que cuerpo. le cortes la mujer a tu... Ay, la cabeza a tu mujer? Excusas de asesino. Sí. De momento no puedo decir más. Venga, Vaya. yo quiero saber qué ha pasado. Y sigue contando cómo se las ingenió para cometer el asesinato. Le dijo a Jane que aquel día no iría a trabajar, que se iba a ir con los colegas del curro a la bolera. Toma ya. Sí, pero antes de irse le dijo, procura, bueno, en aquel entonces eran los bolos, no la bolera, es que pero no- bueno, era una bolera. pero bueno, sí. Ya yo me imaginaba todo de luces, digo, no lo he dicho Las bien. Vegas. Sería como un campo de petanca. Sí, Bueno. o las villas catalanas, Sí, ¿no? sí. Esos son unos cuatro palos Un que ponen. descampado. Sí. Sí, eso. La bolera. Más que... Pero bueno, la era bolera, la la bolera de bolera. aquella época. Pero antes de irse, le dice a Jane, procura que la comida esté a la 1. Ay, ay, ay. ¿Vale? ay, Que esto es muy bonito. Nada de disculpas. A la 1, ¿me oyes? Y recordad cómo está tratando este hombre a su esposa, que en algún momento Dumas la describe como que aún es una mujer hermosa, que es una mujer lozana, muy de campo y que se notan los estragos del trabajo y de la vida dura, ¿no? De la gente pobre en ella, pero que continúa teniendo cierto encanto. Pero mira cómo la trata, porque luego veremos cómo la gente rica trata a otras mujeres, a otro tipo de mujeres, mujeres pálidas porque nunca han estado trabajando al sol, ¿vale? Ni haciendo la comida a la 1. Claro. Y entonces Jane dijo, vale, está bien, a la 1 tendrás la comida. Y entonces él cuenta que él no fue a los bolos, que bajó al sótano a esconderse tras los toneles a esperar que llegara la hora. Y llevaba la espada que él mismo había afilado con él. Sabía que ella tendría que bajar a por vino para la comida. Y dice que durante aquellas horas de espera sintió fiebre, que le palpitaba el corazón y lo sentía en los oídos, y que todo lo veía rojo. Es que es muy de película, Sí. ¿verdad? Muy Que yo- cinematográfico. Sí, muy sí, cinematográfico. sí, mucho. En la oscuridad era en rojo, no era negro, era rojo el fondo. Pero aquella frase de su compañero de las minas no paraba de retronarle en la cabeza. Y el comisario insiste, pero díganos cuál es esa frase. Y Jacquemin le dice, es inútil, ya le he dicho que jamás lo sabrá. Y dice, y por fin, tras aquella espera, oí el roce de un vestido que bajaba las escaleras. Era Jane. Vi temblar una luz y vi la parte inferior de su cuerpo, después la parte superior y luego vi la cabeza. La cabeza la veía muy bien y yo me la imagino en esos tonos rojos, iluminada sí, Como a por una contraluz vela. también. Muy mal. No sé, yo estaba leyendo esto, yo Sí, me sí. meto bastante soy capaz de absorberme, ¿no? ¿O cómo se dice? Sí. Bueno, de meterme, es igual. De ser Abducida. absorta. Absorta, eso, coño. Absorta. Y bueno, Jane bajaba con la vela en las manos. Y también comenta que le pareció que al igual ella sospechaba que algo iba mal. Porque como inquieta, miraba hacia todos los lados del sótano, como presintiendo que no era como siempre que puedes bajar y coger el vino tranquilamente. Pero ella se arrodilló ante el tonel a llenar la botella de vino. Abrió la espita y entonces salté. Aproveché para salir de mi escondite y ¡zas! La cabeza rodó. Me lancé para cogerla mientras el cuerpo caía y pensaba hacer un hoyo en la bodega para enterrarla. Tenía el saco de yeso dispuesto para ocultar la sangre, pero la cabeza no la cogí. Más bien me cogió ella a mí. Mire, y enseña el pulgar con el mordisco y el chorro de sangre fresca. ¿La cabeza le había mordido? Sí, y la había... Es lo que dice, yo no la cogí la cabeza me cogió.
Y entonces el doctor grita, ¿recordáis que el doctor es como muy escéptico a Sí. todo esto? Que incluso no se cree al alcalde, que el alcalde sí que le cree al Jacquemin. Porque son amigos. Eso sí. Sí. Y dice, ¿cómo que le cogió la cabeza? ¿Pero de qué diablos está hablando usted? Y Jacquemin asevera, fue un buen mordisco y aquella cabeza no quería soltarme. Y entonces fue cuando puse la cabeza sobre el saco de yeso y la apoyé contra el muro y contra la otra mano intenté liberarme del mordisco de la cabeza. Pero era imposible. Y entonces llegó un momento en el que los ojos se cerraron y los dientes se abrieron y pude retirar mi mano y parecerá una locura, pero aquella cabeza estaba viva, porque los ojos volvieron a abrirse y los ojos me miraron y sus labios se movieron y me dijeron, miserable, yo era inocente. Eso lo dijo la cabeza Jane. cortada de Jane. Madre mía. Y vuelve a saltar el médico para romper la magia y el terrorismo. Que una cabeza que acaba de cortar, que le ha mordido y que ahora le ha hablado, ¿pero qué está usted diciendo? Pero todos los demás... Estaban como Marta y yo, Sí, petrificados. Totalmente. sí, y están callados e impactados con la escena. También les cuesta creerlo, pero no lo ponen en duda tan exacerbadamente y con tanta ligereza. Sí. Y entonces ya está todo visto y hablado del escenario del crimen, ya sabemos cómo han ocurrido los hechos. Y Jacquemin vuelve a pedir al señor alcalde, por favor, ¿puedo irme ya a la cárcel? ¿Puedo salir ya de aquí? Está desesperado. Y el alcalde, bueno, y le dice pues que allí ya firmará todo lo que tenga que firmar. Y el alcalde le dice, venga, sí. Y entonces el propio Jacquemin, esto es que me hizo gracia dentro de la escena, coge del brazo al señor alcalde y Sí. él solo lo sube escalera para arriba. Ya para habían largarse. ido del brazo hacia la Sí, escena del de la crimen, manita. ¿verdad? De la Sí. mano. Sí, y ahora pues lo coge del brazo a la que le ha dicho que sí y él solo, según lo cuenta Dumas, lo sube para arriba, Venga, para arriba vamos, para largarse vamos, de vamos. las De la de escena. allí. Madre mía, ¿eh? Y luego también habla pues de los dos gendarmes, ¿no? Que también topa arriba, con una fuerza sobrehumana. Y bueno, Dumas también pide pues si puede irse, que también puede firmar el atestado en cualquier otro momento. Y el señor alcalde le dice, me ha gustado mucho conocer a un escritor como usted. ¿Está usted invitado a mi casa de aquí a una hora a comer en mi casa? Bueno, es una comida como cena, porque es una hora bastante intempestiva. Que el Dumas a los amigos aquellos que tenía, ¿os acordáis que había ido de caza? Es verdad. Sí. Y se es larga de la verdad. cacería. Sí. Cosas No más le dice nada. interesantes. Pasando de cazar, vamos a ver qué Sí, pasa vamos aquí. a ver qué pasa Sí, aquí, sí. que esto... Y bueno, Dumas, antes de salir de la bodega, lanza una última mirada al escenario, ¿no?, en el que ha estado viviendo estos últimos momentos, y ve al doctor con una vela en la mano, examinando la cabeza, apartando el pelo, y ve que en la cabeza los ojos están muy cerrados, los labios muy contraídos y lívidos, y que va diciendo, este Jacquemin es un imbécil. Mira que sostener que una cabeza puede hablar. Bueno, aquí cada uno Con lo suyo, ¿verdad? con lo suyo. A ver, el médico tiene que tener esa mente fría, científica también. Sí, también. Tiene que alejarse de Del- cualquier tipo de trastorno que haya podido ocasionar que el Jacquemin haya visto allí y lo que nos está Y que contando. haya hecho lo que ha hecho. Hay que mantenerse un poquito, Que se ha pues. cargado a la En los mujer. libros no he visto yo ninguna evidencia de que una cabeza cortada pueda hablar Puede y morder. hablar. No, pero también que se vaya riendo o vaya exclamando, Claro. ¿no? Que En era la un manera de poco- comportarse. un poco gilipollas. Sí. Sí. Pero Es- mente científica. Como dice Sergi Pàmies, es un imbécil ramatat. Pero bueno, es Pero al doctor. es lo que le toca hacer, si no Sí. ya... Claro. A ver, ¿con qué objetividad te puede Vale. diagnosticar este señor médico? Muy bien. Totalmente. Y ahora todo el escenario que hemos estado viviendo en el sótano va a cambiar. Porque vamos a ir a casa del alcalde para ir a esta cena, merienda, comida,
a la que ha invitado a Dumas. Vaya movida en el pueblo. Ya te Estamos digo, ahí todas otra vez, ¿eh? Ya me voy a la merienda ¿Verdad cena que esta. sí? Pero bueno, Ah, yo si también luego quiero dice- ir. Estamos todas las tres Sí, del además, brazo. tiene una mesa el alcalde, ahora os la contaré, que cabemos también nosotros. Cabemos y yo creo que somos las más normalitas. Sí, dentro de desde todo, luego, ¿verdad porque que ahora sí? vamos a ver los invitados. Vamos Sí, a sí. ver, vamos a ver. Mira, pasada una hora, Dumas se presenta en casa del alcalde. Sí. Bueno, le dice, vale, vamos a cenar aquí con nosotros y le voy a presentar a mis invitados. Primero le enseña la casa y le cuenta que había pertenecido a un reconocido dramaturgo francés. Es una casa, digamos, de prestancia y un dramaturgo muy famoso. No he querido meterme para no meter más cosas, que ya tenemos bastante. Le comenta que conserva muchos de los muebles, muchas de las decoraciones y muy así, muy elocuente. Le muestra una colección que tiene el señor alcalde de reliquias de reyes que ha ido recogiendo en todos sus viajes. Y custodia, por ejemplo, en pequeñas bolsitas, todas etiquetadas, un dedo pulgar, una costilla, pelos de una cabeza, de barba, un diente. Está bien. Sí, Felipe un II, fragmento de cráneo. Que hemos dicho antes, también tenía una colección de reliquias que en su lecho de muerte estaba rodeado de ellas. Rodeado en su tumba, Sí. para que todos le protegieran. Pues el Eso. señor alcalde también lo tiene. Mira. Y se las va mostrando y Dumas se muestra muy interesado. Menudos Y piensa elementos. piensa que con aquella colección, dice, se podría volver a montar casi el esqueleto Hostia. de un Madre rey. de las piezas, ¿no? De todas las Ostras, piezas. qué Pero qué fuerte. interesante. Que tiene, que sí. Hombre, tú ahora vas a casa Mucho. de alguien y te enseña la colección de la Bubus y coges y te vas. Bueno, sí, Totalmente. pero Trozos de hueso. cuerpo. Bueno, a mí me parece Sí, interesante. a mí también. Bueno, y tras esta muestra, Sí. le enseña un mapa pintado por la mujer de este dramaturgo, en el que, bueno, unas cosas muy chulas, ¿de acuerdo? Y más los muebles que va viendo, todo. Y tras todas estas muestras, le dirige a los ventanales enormes, ¿no? Y desde allí admiran el encantador jardín y observan al resto de los invitados, que ahora el alcalde le va a relatar quién son. Y en ese momento Dumas le comenta al alcalde que cuando han estado en el lugar del crimen y Jacquemin ha confesado que la cabeza le habló, el alcalde dice, me ha sorprendido que a usted, señor alcalde, le haya creído, o me ha parecido a mí Sí, sí. que usted le creía. Y entonces el alcalde le contesta, sí, es usted buen observador, lo creo, pero ya volveremos a eso más tarde. Aquí hay otra historia. Clickbait. Es que este cuento... Y entonces le dice, pero ahora Brutal. le voy a presentar a mis invitados. A uno, yo no voy a poner nombres porque si no son demasiados nombres y nos liamos. Vamos a ponerles unos apodos. Vale. El primero, el ocultista. Bien. ¿Vale? Estamos ahí. Dedica todo su tiempo al tarot, a la numerología, a los sortilegios, a las ciencias egipcias de Tot e Isis. Asegura que proviene de la estirpe del conde de Saint Germain y que tiene más de 250 años. Con de Saint Germain, que también es, podemos vamos. hacer dos aquelarres. Ya te digo. No, y montar otro esqueleto de un rey o dos esqueletos de Saint Germain. También, Vaya. también. Vale. Menudo. A otro de los comensales es al que llamaremos el abad. O sea, tenemos el ocultista y el abad. Venga. Sí. Es un gran amigo del alcalde desde hace casi o más de 40 años. Nunca ha escalado en la jerarquía eclesiástica porque todo y ser un hombre discreto, se conoce su creencia en espíritus. Claro, a la iglesia no le gusta demasiado. Claro. Cree en las visiones, cree en las apariciones, cree en espectros, cree en larvas y cree en aparecidos. Normal que el alcalde ya tenga una tendencia ¿eh? Pues A sí. creer ciertas A que- cosas. Eso Claro, es. Claro. Comenta que el señor abad, a veces en las veladas que comparten de golpe y porrazo, cae como en una ensoñación sombría, como en un trance, y entonces se estremece y tiembla y mueve la cabeza y anda de un lado a otro del salón. Y el alcalde le comenta a Dumas que cree que entra en un estado como de sonambulismo o de trance y que lo deja
Y que llega un momento pues que el abad vuelve Que para. a lo suyo, a hablar de sus visiones, de sus espectros, de sus larvas. Nos vamos a pasar bien este ¿Verdad que sí, merienda esta cena? Totalmente, sí. Siguiente invitado. Es un conservador de obras de arte. Qué gente más interesante, ¿verdad? Mucho me gustaría estar ahí. Sí, sí, A mí también. estamos. Sí, estamos, Marta. Además, cabemos en la mesa que ya os contaré después. Y se ha dedicado a preservarlas. Y no solo a preservarlas, sino a recuperarlas y a devolverlas a sus antiguos propietarios. Claro, tras la revolución, Espolios. mucho expolio. Sí. Claro. Pues se dedica a recuperarlas y a devolverlas Muy a los bien. propietarios. ¿Vale? Y si no los encuentra porque se les ha cortado la cabeza o por lo que ha sido, Sí. las conserva en un museo. No se las queda él. Bueno, ¿Vale? No está bien. especula. No Bien. Y es especula. otro de los habituales de las cenas. Y otro de los que acude, el señor alcalde de la ciudad de Dumas o Alexandre, que seguramente hoy no vendrá, que es un amante de la cartomancia, Qué interesante. de la Esto demonología. es el Magic Internacional que tiene ahí montado, ¿no? En casa del señor alcalde. De Totalmente. Trinidad. Sí, sí. Y también de las antigüedades. Pero en sí lo que más le gusta son los libros. Es una biblioteca viviente. Interesante. Y está buscando, es que esto tengo que leerlo, un catálogo encuadernado en piel de cristiano. Oh. Lleva tiempo detrás Oh. de este catálogo. Impreso en 1570. Y este catálogo tiene 3 errores tipográficos. Es el que a él le interesa. Cura. Hostia, ¿te acuerdas cómo se llama? Que tiene un nombre. La encuadernación con piel humana. Ah, sí. ¡Ay! Durante una época lo memorizamos. Sí, Pero al final, el próximo día que la Sí, retraeremos. lo diremos. Sí. ¿Cómo era? Y luego el que forraba todo con piel humana en su casa hacía lámparas, ¿no? Y hacía... Bueno, esto era Eso Ed también. Gein. Ed Ed Gein, Gein, pero el esto- asesino No, en pero serie. antiguamente Pero sí, antiguamente se había como hacía. un necronomicon de estos, pero en piel humana. Había una era, ¿no? encuadernación Sí. con un nombre específico, Sí. Específico. porque usabas piel humana, Sí, es Sí. verdad, sí. curtida y con todo, pues todo el trabajo de encuadernación. Vaya. Pues ahí ya no me acuerdo, ¿eh? Lo buscaremos. Lo buscaremos, Lo buscaremos y lo traeremos. traeremos. Bueno, pues estos 3 errores tipográficos, el de este catálogo encuadernado con piel de cristiano, uno está en la primera hoja, Sí. otro en la séptima y otro en la última. Y entonces este espera que no vendrá porque sabe que está viajando, porque cree que está muy cerca de encontrarlo. Y le comenta al final, bueno, también venga otra de las personas que a veces también vienen o se presentan, que es el doctor, ¿vale? El que hemos estado hablando, que estaba en el... Y dice, no le diré nada sobre él porque presumo que usted ya le ha juzgado. Es un hombre que ha experimentado durante toda su vida sobre la máquina humana, pero como si estas máquinas o como si fuéramos maniquís, que no tuviéramos alma. Tiene en su haber un gran número de muertos. Por suerte para él no cree en los aparecidos, no cree en nada de todo lo que los restos de comensales tiene por bien creer. Voy a toser, ya me pasó la otra No vez. pasa nada. Sí, no, tranquila. Tranquila. Sí, ya tenemos el médico que era Perdonad, el oyentes, imbécil. pero me viene. El imbécil, el médico y El médico del imbécil, pero imbécil. que también debe ser así. Tiene que ser escéptico Escéptico. también. Claro, si no... claro. Sí, pero según el señor alcalde, es un espíritu mediocre, Ya, bueno. que vamos se cree que es sumando. muy ingenioso y muy filósofo, un poco superior a los demás, que podemos creer o tener ciertas creencias, ¿no? Ajá. Más outsider. Y dice, es uno de esos hombres que jamás iría a buscar. Sin embargo, se presenta aquí sin que yo le invite. Mira qué Y bien. bueno, Toma ahí ya. que va. Y en aquel momento apareció tía Antoni anunciando que la cena estaba servida. Mira. Venga, yo tengo hambre, Yo ya a ver qué también, hay. A ver qué Venga. hay. ¿Qué nos ha Ay, hay preparado? cosas muy buenas. ¿Sí? ¿eh? ¿Sí? Tía Antoni. Bajan los dos al jardín y avisan al resto de invitados, ¿no?, que pueden acudir a la mesa. Y en ese momento el alcalde le dice a Dumas, hay otro invitado que debe estar por alguna parte del jardín. Dice, búsquelo porque le interesa. Está tan despegado de las cosas de este mundo que no habrá oído mi llamada, ¿no?, a que es hora de ir a cenar. Dice, cuando haya encontrado su inmaterialidad, su transparencia, Ay. dígale su nombre y trate de persuadirlo que es bueno comer algunas veces.
aunque solo sea para vivir. Ofrézcale su brazo y tráiganoslo. Primero he pensado, será el gato, pero el gato tú le dices comida y el gato está el primero en la fila. Ya te digo. Oye el cuenco y el gato está el Sí, primero cling, allí. cling, 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 cling. Así que no. Descartado al segundo Descartado, de la no es el explicación. No es Vale. el gato. No. Y ahora es lo que os decía antes de la diferencia de cómo estos escritores, digamos que diferencian unas descripciones de otras. ¿De acuerdo? Esta es una descripción larga, pero es que te pone la persona delante. Ninguno de los otros personajes de este cuento ha sido descrito de esta manera. Y a muchas mujeres se las utiliza para describirlas así. Muchos cuentos hay este patrón de descripción de tiene un pelo de la ceja, ¿vale? Pero yo he querido traerlo para que os adentréis como yo me adentro cuando leo un relato y a veces pues pienso, mira, Dumas se adentra en el jardín en busca de este último comensal que no sabe quién es y voy a describir mucho, ¿vale? Sí. Pero es que es espectacular esto, descubrir a esta misteriosa persona. La búsqueda no fue larga. Pronto divisé lo que buscaba. Era una mujer, sentada a la sombra de un tresbolillo de tilos, completamente vestida de negro. No le veía el rostro, que estaba vuelto hacia el campo, y el talle lo envolvía un gran chal. Me acerqué a ella sin que pareciera que el ruido de mis pasos llegara a sus oídos. Se hubiera dicho que era una estatua. Era graciosa y distinguida. De lejos ya había visto que era rubia. Un rayo de sol que pasaba entre el follaje de los tilos jugaba con su pelo. Le dibujaba una especie de aureola de oro en la finura de sus cabellos. ¿Veis todo esto? Rivalizarían esos cabellos con los hilos de seda que las primeras brisas del otoño desprenden del manto de la Virgen. Es que es brutal. La otra pobre... Ya. Su cuello, tal vez un poco largo, encantadora exageración, curvado como el de un cisne, ayudaba a la cabeza a apoyarse en la mano derecha. La izquierda caía al otro lado, sostenía una rosa blanca en el extremo de sus dedos afilados. La miré un instante. Cuanto más la miraba, más me parecía de mármol de Paros. La rosa entre sus dedos, que comenzaba a marchitarse, estaba más coloreada, más viva que la mano que la sostenía. No parecía un ser vivo lo que tenía ante mis ojos. Bueno... Aquí acaba la descripción, que Impresionante, resumido. Claro. Ahí se demuestra ahí un Hay buen un escritor. cuento que sí, el sector y quién escribe. Claro. Porque muchos cuentos, tienen este detallismo por describir a cierto tipo de mujer. Todas son pálidas, todas son Pero cándidas. también era un canon de belleza Sí. de la Claro. época. Claro. Muchas son morenas, también con ojos negros. También es como Pero son una alegría. pálidas y lánguidas. Sí, y unas cejas Sí. y un no sé qué. Bueno, Alexandre abre un par de veces la boca para llamarla, ¿no? Pero no sale voz de su garganta. Porque está como impactado con la Está imagen. hipnotizado. Hostia, se ha enamorado. Pues no habla de eso nada. No, pero Sí, impactado. impactado. Sí, Al fin cuanto llama. menos parece impactado. Señora, Sí. ¿no? Y ella se estremece y se vuelve a mirarlo con asombro, como si saliera de un sueño. Sus grandes ojos negros fijos en él, su pelo, que ya he descrito, con unas cejas muy negras también. Se miraban sin hablarse, el rostro nacarado, sus ojos parecían de jade y sus labios de coral. Es que de verdad. Bueno, Estaba embelesado. Y termino este capítulo. Él le dice que, como le ha dicho el alcalde, diga quién es usted, le dice que es el autor, Sí. Alexandre Dumas, que el alcalde le ha enviado a buscarla, le ofrece su brazo y ella se coge a él. que se cogen del brazo todos mucho, ¿no? Sí. Todo el rato. Nosotras también vamos a... Es una costumbre también sí. de la época, sobre Está todo de coger a las recurrente. damas del brazo. Pues si se ha cogido el alcalde, el Y la bata te asesino, llevan de la el poli, mano. todos, todos. Te ha cogido Sí, el sí, brazo. sí, sí. Miremos las tres así. Hostia. Bueno, le coge y caminan hasta el comedor sin decir ni ella, ni él, ni una palabra. Según Dumas, apenas sintió la presión del brazo de ella. Se hubiera dicho
que una sombra era lo que caminaba a su lado. Fin. Ay. Bueno, hemos pasado Pues bueno. del momento romántico a... A ver qué tengo del brazo. Eso, a ver quién me acompaña. Que esta mujer, veremos luego más tarde, no voy a contar No nos nada hagas de ella. spoiler, pero viene el próximo No, aquelarre, no voy ¿no? a hablar más de ella, porque ella tiene un cuento para ella sola en el que cuenta que es de los Cárpatos. Y tiene una historia de vampiro. Los Cárpatos. Ay. vampiro. Ahí Pero no está. contaré nada, ¿eh? Vale. De vale. ella, porque se me haría muy largo. Voy a contar cabezas Qué cortadas. interesante. Hostia, qué Gemma. interesante. Venga, que Segunda tercera parte, parte. queda tercera. Tercera parte pendiente y ahora nos vamos Bueno, espero a... que les haya gustado a los oyentes y Por a vosotros supuesto. también. Muchísimo. Vale. Muchísimo, muchísimo. Perdona, Y además, Marta. con muchas ganas de saber el desenlace de esta historia, por qué se cargó a Jane. ¿Qué pasó ahí? ¿Y qué pasó realmente en esta historia? Yo creo que los que nos escuchan también están deseando oírla, pero tendrán que esperar un poquito. Bueno, y ahora sí que es cierto que tenemos que hablar de un evento que se va a celebrar en ¡Ay, Barcelona sí! el próximo 9 y 10 de mayo. Y que vais a estar vosotras y que me alegra enormemente. ¿Dónde vais a estar, chicas? A ver, la muerte puede bailar. Sí. Al completo vendrá nuestro querido Elros Alcarín desde ¡Bravo! Madrid. Elros, nos vemos en breve. Estaremos el 9 de mayo, que es sábado. Sí. A partir de las 4:30 empezará el podcast en directo. En directo. Muy En el bien. Coven Market España, que se celebra en Barcelona. Coven Market. En Torre Llussana, que Sí. está Metro Línea Blava Montbau. Montbau. Sí. Y bueno, hay un montón de actividades. Estará el sábado 9 y el domingo 10. Hay ponencias, hay talleres. Tú también haces un Hay taller, podcast ¿no? en directo. Sí, hago un taller de botánica mágica ilustrada el mismo sábado 9 de mayo a la mañana a las 11. Muy bien. Donde investigaremos, analizaremos y conoceremos el folclore de algunas plantas muy comunes, las que vemos como malas hierbas, y las dibujaremos, las Bravo, ilustraremos. muy bien. No hace falta tener conocimientos de dibujo. De nada. Vamos a disfrutar y a experimentar. A experimentar Bravo. sobre todo, que es para lo que sirven estos encuentros entre Claro. todos. De todas las Experimentar. brujas. Pues nada, es que se apunten a este taller de martillo y que no pueden faltar al programa, al podcast en directo de La Muerte Puede Bailar. Y también el domingo creo que estará nuestra amiga Sofía Luz, que vendrá desde Madrid también Sí. a dar una ponencia sobre brujería, y no os lo podéis perder ninguno, y sobre todo La Muerte Puede Bailar y el taller de martillo. Bueno, chicos, pues hemos llegado al final del Al final del programa de hoy. capítulo. Al Muy capítulo. interesante, me ha ¿Verdad? encantado. Todo Vaya ha quedado- personajes. Todo, vaya gente que tenemos Vaya por gente aquí. que tenemos por aquí. Lo cierto es que ¿para qué vamos a traer cosas normales? ¿Para qué? Sí, ya lo somos nosotras, de normales. Muchísimo, vamos, lo más normalito que hay aquí. Bueno, chicas, pues muchísimas gracias A ti, Marta. por estar una vez más aquí en el programa, y vosotros os esperamos muy prontito con un nuevo Aquelarre Bostik, y ya sabéis que sois bienvenidos siempre. Y nada, que aquí tenemos nuestra vela de aquelarres de Candelaris, por si queréis tener una. Y nada, pues solamente nos queda deciros una cosa, y es aquello de: y ahora nos vais a llamar brujas. Y-